el capítulo es bastante corto. Vamos a predicar sobre cada uno de ellos, pero el tema de la predicación es: con todo yo me alegraré en Jehová. Amén. Vamos a coger un poquito de agua. Todos sabemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo mora en nosotros, y nosotros buscamos la gloria del Señor, el poder, ¿verdad?, que se glorifique cuando venimos a la casa de Dios. Vamos a empezar en Habacuc. Habacuc era un profeta menor. La palabra que se va a usar para predicar es el Habacuc 3, 18 y 19. Pero como les dije, vamos a correr el libro, ¿verdad? Es tan cortito que vamos a predicar acerca de prácticamente todo el libro de Habacuc. Cuando todos tengan Habacuc 3, 18 y 19, me dicen amén. Amén, gloria a Dios. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Amén, aleluya. Santo, poderoso es Dios. Todos sabemos que Habacuc es uno de los profetas menores, y este libro es un libro poderoso porque se predica poco sobre Habacuc, y Habacuc tiene varios textos, y del libro de Habacuc tenemos un corito y una alabanza preciosa, ¿verdad?, que hoy en día se canta mucho en las iglesias. El significado de Habacuc es el que es abrazado o abrazar. Como cristianos hemos escuchado, ¿verdad?, expresiones del profeta en otros hombres de Dios, como Pablo, que usó la expresión: el justo por su fe vivirá. Esta palabra era columna del Evangelio que por la gracia de Dios, ¿verdad?, Pablo proclamaba. Y este texto que él usa, el justo por su fe vivirá, está juntamente con la palabra de Habacuc, donde dice en el capítulo 2, versículo 4: he aquel que cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. También tenemos en la palabra de Hebreo, el escritor de Hebreo, bendito Isaías está buscando dónde estamos. Isaías, estamos en Habacuc. El escritor de Hebreo también usa esta palabra apelando a la fe, cuando en los escritos de Hebreo está el texto que dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Otras expresiones quizás que hayamos escuchado, como les dije anteriormente, son en los coritos. El corito de su gloria cubrió los cielos, que está en Habacuc 3, y también hay una alabanza preciosa que es prácticamente leída del 3:17, aunque la higuera no florezca. Hay una alabanza también. O sea que Habacuc escribió este libro, y el versículo 3, vamos a ver más adelante el propósito por el que él lo escribió. ¿Qué lo hizo escribir ese capítulo 3?
Aleluya. Cuando hablamos del capítulo 3, todo el mundo reconoce y todo el mundo prácticamente sabemos el texto del 17 al 18 donde dice: aunque la higuera no florezca, ni en los haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en el corral. Todos oímos ese texto, ¿verdad? Eso fue en ese tiempo. ¿Por qué en ese tiempo? Porque en ese tiempo, pues ellos se mantenían con el fruto y con los animales que tenían en su granja o en lugares donde estaban los animales. Cuando traemos ese texto, cuando nos ponemos en el lugar de Habacuc, cuando estaba escribiendo ese libro, quizás nosotros podamos decir: aunque no tengamos trabajo, aunque no haya que comprar, aunque no abran las tiendas, aunque haya COVID, aunque no podamos pagar nuestras deudas, ¿verdad? Traemos ese tiempo de Habacuc, lo traemos a este tiempo donde él estaba hablando con el Señor, específicamente en ese Salmo 3, en ese capítulo 3, que es una oración profética. Él estaba hablando que aunque él no tuviera todas esas cosas, frutos, ni tuviera que comer ni nada, aún así, ¿verdad? Lo termina con él, como decimos, con todo, yo me alegraré con Jehová. De esa misma forma, nosotros en este tiempo, trayéndolo a este tiempo, con todas las situaciones que estamos pasando, también tenemos, es como un ejemplo, es como una guía que nosotros debemos de seguir de cómo nosotros debemos actuar ante las situaciones que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Que en vez de estar lamentándolo y estar triste, debemos de estar gozosos y poder decir, como dice Habacuc: con todo yo me alegraré en Jehová, no importando la situación que esté pasando. Contemplamos ese lenguaje pues a este tiempo, al tiempo que estamos viviendo ahora. Sabemos muy poco de Habacuc, casi siempre se habla de Ezequiel, de Isaías, que son profetas mayores. Para la gloria de Dios, mis hijos, el mayor se llama Ezequiel y el otro Isaías, ¿verdad? Yo no le serví al Señor, pero el Señor sabe todas las cosas, ¿verdad? Me gustaron los nombres y se los puse. Y ahora le doy la gloria a Dios, ¿verdad? Y declaro sobre la vida de ellos eso mismo, que sean profetas del Señor, porque aunque mis ojos no lo ven, mi fe me hace creer que sí, que ellos van a servirle al Señor y van a adorar al Señor. Amén. Este libro tiene 3 capítulos, tiene temas fundamentales de interrogantes, que ahora mismo pudieran ser interrogantes que nosotros tenemos. Habacuc se atrevió, se atrevió, ¿verdad? Porque a veces nosotros tenemos tanto respeto al Señor que no nos atrevemos a confrontar al Señor. Y Habacuc en un momento se atrevió a confrontar al Señor con unas preguntas. Estas preguntas fueron: ¿por qué el pueblo de Judá se había pervertido tanto? ¿Por qué, siendo un pueblo santo y Dios siendo un pueblo santo, Dios permitió que ese pueblo se contaminara, ¿verdad? Como con el mal. Y él le preguntaba al Señor por qué él permitía eso. Muchas veces nosotros le preguntamos al Señor eso mismo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué le pasan las cosas a las personas justas y el impío está contento y alegre? Y a veces pasan tantos trabajos las personas justas, las personas que le servimos al Señor, ¿verdad? Muchas veces nos preguntamos eso. Pero al final de todo, nosotros tenemos que entender que Dios es soberano. Y Dios hace las cosas a su manera. Nosotros no le podemos decir al Señor cómo hacer las cosas. Nosotros oramos y el Señor en su soberanía hace. Nosotros tenemos el amor, poder y dominio propio. Nos los ha dado el Señor. Pero si Él no está en nuestra vida, eso es vano. Tenemos que tener al Señor en nuestra vida y entender que Él es soberano. Él es Dios y es nuestro creador. No nosotros
nosotros no creamos al Señor, nosotros nos debemos a Él. Él es Dios sobre todas las cosas. Él nos ha dado, ¿verdad?, el poder de hollar serpiente, ¿verdad?, y nos ha dado la fortaleza, pero siempre entendiendo que tenemos que tenerlo primeramente a Él. Sin Él somos nada. Como le estaba diciendo, Habacuc vio la maldad de Judá y le cuestionó al Señor. Luego le hizo otra pregunta. Él estaba pidiendo que el Señor en su siendo santo, teniendo un pueblo santo, porque permitió que el pueblo se corrompiera, pero entonces cuando el pueblo fue castigado porque fue llevado en cautiverio por Babilonia, entonces él le hizo otra pregunta al Señor, le dijo, pero ¿por qué tú permites que alguien más perverso pueda castigar al pueblo? ¿Verdad? Muchas veces pensamos que los malos se supone que sean castigados por los justos. Siempre pensamos eso. Pero como les dije anteriormente, Dios es soberano y Dios sabe cómo hace las cosas y los propósitos que Dios tiene en cada cosa que Él permite. Y el pueblo de Judá fue castigado por el pueblo de Babilonia, que era todavía aún más perverso, ¿verdad? Y esa duda tenía Habacuc en ese momento. Pero cuando él está hablando con el Señor le hace entender que Dios es soberano, que nosotros tenemos que agradecer a Dios todo lo que no lo que nos pasa, perdón. Tenemos que agradecer a Dios todo lo que Él permite. Porque la gloria de Dios y la misericordia de Dios, la gracia de Dios, no la dirigimos nosotros, la dirige el Señor. Él la da a quien Él quiera y como Él quiera. Y muchas veces nosotros queremos que sea a nuestra manera, y no es a nuestra manera, es a la manera del Señor. Muchas veces nos preguntamos por qué. En estos momentos en que estamos pasando una pérdida de una persona muy querida y una persona muy amable y una persona que se daba a los demás, estábamos esperando un milagro de vida, ¿verdad? Todos estábamos orando por ese milagro. Porque no haya ocurrido ese milagro, no podemos reclamar a Dios, porque Dios sabe todas las cosas y Dios tiene propósito con todas las cosas. Y nos tenemos que alegrar y gozarnos en el Señor, que nuestro hermano, días antes de fallecer, estaba tarareando coritos. ¿Qué nos deja saber eso? Él se fue en paz. Y nosotros no podemos reclamarle al Señor. Tenemos que darle gloria y gracias al Señor porque nos permitió conocerlo y tenerlos en nuestras vidas, ¿verdad? El tiempo que estuvo con nosotros. De esa misma manera, todas las cosas que pasan, el COVID, las enfermedades, todo lo que está pasando, nosotros tenemos que vivir por fe. Porque la palabra dice que por fe el justo vivirá, ¿verdad? Y no importa si en algún momento tenemos que pasar alguna situación, es fuerte decirlo, ¿verdad? Pero yo en mi ámbito personal, yo me cuido mucho de esta, ¿verdad?, virus que estamos pasando. Pero yo cuando me inclino ante el Señor, yo le digo, Señor, si tú lo permites, yo lo único que tengo que estar segura de que si algo me pasa, yo me voy con el Señor, ¿verdad? Y no solamente el COVID, porque podemos ver esta semana el accidente que hubo. Para la gloria de Dios nadie falleció, hasta donde tengo entendido. Pero en cualquier momento nos puede sorprender la muerte, en cualquier momento. Y nosotros lo único que tenemos que estar es agradecidos y siempre, siempre decir las palabras que usó Habacuc: con todo yo me alegraré en Jehová, con todo, porque Él es nuestro creador, y todo lo que nos permita vivir, agradecidos por todo lo bueno y lo no tan bueno.
Él peleaba con Dios porque él no entendía lo que estaba pasando y el proceso, pero el Señor le dio la visión de él poder ver lo que estaba pasando y por qué estaba pasando. A veces nosotros nos sentimos tristes por diferentes situaciones y no entendemos que cada cosa que nos pasa, la palabra dice que todo obra para bien a los que aman a Dios, ¿verdad? Y nosotros amamos a Dios. Así que tenemos que entender que todo lo que pasa es permitido por Dios y buscar siempre el propósito positivo de por qué pasó y tener fe de que todo va a estar bien, ¿verdad? En estos días yo vi que postearon que estamos creyendo que todo va a estar bien y todo va a ir empeorando. Miren, no importa lo que pase a nuestro alrededor, nosotros sabemos lo que dice la palabra. Lamentablemente sí, es así. Todo va a ir, o sea, los temblores, todo lo que está pasando, las enfermedades, todo. Pero nosotros tenemos la confianza que le servimos al Señor y como dice la palabra, ninguna plaga tocará mi morada. Y como dice la palabra, en Dios he confiado, ¿verdad? Él me ha cubierto, con su sangre poderosa. Pero sabemos, ¿verdad?, que todo lo que está escrito en este libro será hecho y va a pasar. Pero tenemos que estar confiados en Él, reconociendo la soberanía de Dios, el poder, temiendo al Señor, pero a la misma vez teniendo el gozo y la fortaleza que el Señor nos da. Es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos entender que la gloria es de Dios, que nosotros somos sus siervos y no importando la situación en que nos encontremos, siempre tenemos que mirar alto, porque nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros estamos en estas situaciones difíciles, tenemos que estar preparados para el que no está preparado, para el que no tiene la palabra. Nosotros tenemos que estar preparados para ello, porque van a venir tiempos donde no va a haber que ir donde las personas, ellos van a venir a buscar, ¿verdad? Porque nosotros cuando nos presentamos a una persona, nos debemos de presentar como hijos de Dios, en el sentido del ejemplo que demos, ¿verdad? Estamos en este mundo, tenemos que salir a trabajar, tenemos que ir a comer, tenemos que ir a las tiendas, tenemos que hacer todo lo que hace cualquier otra persona, pero nosotros siempre debemos de estar pendientes y concentrados en que el que nos esté mirando pueda ver en nosotros el reflejo de Jesucristo, o sea, el reflejo de lo que es Dios, el reflejo de lo que es bueno, y así nos tenemos que comportar. Y muchas veces caemos quizás en esta, es que hoy en día todos vivimos como tan a la prisa, todos están a la prisa, los días son como tan cortos y a veces estamos bien ajoraditos y a veces no podemos ver, pasamos por el lado quizás de alguien que tiene una necesidad y no podemos verlo. Pero yo le pido al Señor siempre en mis oraciones, Dios mío, Señor, hazme ver dónde está la necesidad. Y a veces uno cree que la necesidad, sí hay necesidad en la calle, sí hay necesidad en los deambulantes, todo eso sí hay necesidad. Entendemos que sí, para la gloria de Dios hay muchos pastores y evangelistas que están dedicados a eso. Tenemos el ejemplo nosotros aquí de nuestro pastor Jado, que para la gloria de Dios, ¿verdad?, él siempre está pendiente de todo eso. Pero también tenemos que estar pendientes de las familias, de esas mujeres en los hogares, de estos hombres que están quizás turbados, sin saber qué hacer. La mujer en la casa con tantas responsabilidades, ¿verdad?, con el corre y corre. Quizás en una llamadita para decirle cómo está, Cristo te ama,
y nada más. Quizás en algún momento cuando esa persona tenga la necesidad de oír del Señor, entonces se comunique con usted y usted pueda ministrar a esa persona. Se lo digo porque por experiencia pues me ha pasado y el Señor pues nos da discernimiento de saber, ¿verdad?, a quién hablarle y a quién darle el tiempo y a quién no. Pero es obligación de nosotros atender a todo el que viene a nosotros. Diga, mira, por un ejemplo, Teresita es cristiana y hay una situación en la herida, ¿dónde van a ir? Donde Teresita, porque saben que Teresita es una mujer de Dios, a eso me refiero, ¿verdad? En el Salmo 3, ¿verdad? Con Salmo, en el capítulo 3, la oración de Habacuc, esta oración, yo estaba buscando el significado de Sigionot, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Yo dije, qué rara esa palabra, nunca la había oído. Cuando busqué, no es un lugar, es una tonalidad o un tono de música. Pero miren qué curioso, que es un tono de música alegre. Y él estaba escribiendo ese capítulo en un momento donde él estaba pasando quizás necesidad, porque él fue cautivo también en Babilonia, junto con, en diferentes, o sea, en la misma época, en diferentes situaciones, pero también Ezequiel y otros profetas, Daniel también. Pero él en ese momento donde él está en esa situación, como pudiéramos estar nosotros en una situación personal, él hace esta oración profética, pero la hace con gozo y hasta le puso un tono. Y como les dije, busqué el significado y me sorprendió que dice que es un tono musical alegre. O sea, que él estaba gozoso, él no estaba mirando lo que estaba alrededor de él, él estaba concentrado en que él tenía un Dios y por fe él iba a salir de la situación y sabía, bueno, si yo le reclamé al Señor porque Judá estaba tan perversa y los babilonios vinieron y se metieron, hicieron escante con Judá, bueno, pues yo se lo estaba reclamando al Señor. El Señor escuchó mi voz. Esto yo, creyendo como pensó él, escuchó mi voz, pero yo no esperaba que fuera con alguien más perverso. ¿Sabe? Nosotros siempre, como les dije anteriormente, pensamos que el justo es el que va a corregir al que está mal, pero no sabemos cómo Dios va a trabajar con las personas. Y yo he oído mucho en estos días que dicen, no te metas en el propósito, no te metas en el proceso de esa persona. Y yo no podía entender, aquí pude entender, o sea, no nos podemos meter en los propósitos que Dios tiene con cada persona, porque aunque nosotros lo veamos, wow, bendito, qué terrible como está sufriendo, no. Si Dios lo permitió, hay un propósito en eso. Y en este libro, el propósito aquí que yo pude ver es que Habacuc, aun cuando estaba reclamándole a Dios ciertas cosas, pudo entender la soberanía de Dios y se gozó en el Señor por fe. Tenía fe de que todo iba a estar bien. Yo quisiera, ¿verdad? Si pudiéramos, yo creo que me pueden dar un poquito más de tiempo. Me gustaría que todos pudiéramos leer del libro de Habacuc, el capítulo 3, del 1 al 5. Déjame ver si me sale la palabra. Antifonalmente. ¿Lo dije bien? ¿Ah? ¿Así es? Sí, ok. El capítulo 3, del 1 al 5, que lo pudiéramos leer antifonalmente, y también del 16 al 19. ¿Por qué? Porque yo quisiera que hoy, cuando saliéramos de aquí, primeramente le entregáramos todas nuestras cargas y todas nuestras preocupaciones y todas nuestras interrogantes al Señor, y nos pudiéramos llevar estos versículos que vamos a leer en nuestro corazón y podamos entender y podamos internalizar que sí tenemos poder,
que sí tenemos dominio propio, que sí tenemos el amor de Dios, pero que Dios es soberano. Y todo lo que pase es porque Dios lo permite. Y nosotros tenemos que estar confiados y gozosos en el Señor, independientemente cuál sea la situación. Amén. ¿Van a leer conmigo? Capítulo 3, del 1 al 5. Amén. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sihonot. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Tu gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salió carbón encendido. Ahora pasamos al 16. Oí y se conmovieron al 3:16. Oí y se conmovieron mis extrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Ahora el 18 y el 19 todos. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Aleluya, gloria a Dios, santo y poderoso es Jehová. Qué bonito, ¿verdad? Es largo, pero es hermoso. Este libro yo lo pude ver también de otra forma, donde la oración conjunta, esto es una oración profética, la oración conjunta con la alabanza mueve el corazón del Señor. Es una forma de nosotros ministrar en adoración, en alabanza y en oración. Amén. Así que me gustaría, ¿verdad? Hasta aquí mi parte, pero me gustaría que antes de que termináramos, pudiéramos, siempre les pido, ¿verdad? Se pongan de pie y puedan reflexionar por 5 segundos en esta palabra, entreguen sus cargas al Señor y pasemos al corito. Su gloria cubrió los cielos. Nos vayamos gozosos de aquí. Amén.